Bueno, entonces creo que serán solamente dos videos, nos quedamos en el primero terminando la introducción de la dimensión de costos y ahora vamos a hablar sobre el ítem 3.1 que es estimar los costos. Dice, estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación, ojo, aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Aquí las palabras clave son aproximación de los recursos y completar las actividades del proyecto. ¿Listo? Teniendo en cuenta que una vez que no podamos completar las actividades, no podremos llegar al entregable. La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en un momento dado. Ojo, esto quiere decir que habrá diferentes técnicas y maneras de llegar a encontrar una posible solución o a una posible aproximación de estos costos. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para iniciar y contemplar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto deben tomarse en cuenta las concesiones entre costos y riesgos. Es importante pensar cuánto me va a costar algo y en cuánto me estoy arriesgando a esa decisión, ¿sí? Tiene que ver con que si yo tomo la decisión de comprar algo más barato pensando en cuál es el riesgo de tomar esa decisión y no otra. Hay un concepto que se llama el costo de oportunidad, que es a mí el verdadero costo de una decisión es el costo que tiene no haber tomado la otra. Entonces es importante tener en cuenta ese concepto y ustedes lo pueden revisar, se llama el costo de oportunidad. Dice, tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar y el intercambio de recursos. ¿Listo? Entonces exactamente lo que les estaba diciendo. Tengan siempre en cuenta que usted está tomando una decisión, esa decisión le está generando un costo, pero cuando usted toma la decisión, usted está renunciando a otra opción. Y el costo de haber renunciado a esa otra opción tiene que ver con el riesgo de su proyecto. ¿Listo? De completar esa actividad. La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso del proyecto para reflejar los detalles adicionales a medida que estos se hacen disponibles. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. Cuando usted sale el domingo de su casa y dice, hoy vamos a ir a almorzar y a comer helados, súbanse al carro, nos vamos, y usted llega y dice, saqué en la cartera 100.000 pesos. Usted dice, con eso almorzamos, con eso comemos helado y a la vuelta compramos leche. Puede ser que usted a la hora que pague el almuerzo ya esté rayando la tarjeta porque no le alcanza con lo que usted presupuestó que llevó, porque resulta que el restaurante le salió más caro de lo que usted pensaba, o porque tuvo que echar gasolina y no se acordó, o por sí, en la medida en la que usted pierda control sobre la proyección de lo que usted va a hacer, va a comprar, va a adquirir, es muy probable que se le descontrole la estimación de los costos y usted se va dando cuenta a medida que van pasando las cosas. ¿Qué es lo que dice ese párrafo? Es muy puntual y muy cierto. Usted se va dando cuenta del error que cometió a medida que se van pasando las situaciones y está viendo cómo se le desaparece la plata de la cartera. Las fuentes de información de entrada derivan de las salidas de los procesos del proyecto en otras áreas del conocimiento. Una vez recibida, toda la información permanecerá disponible como entrada para los tres procesos de gestión de costos de proyecto. Los costos se estiman para todos los recursos que se asignarán al proyecto. Esto incluye, entre otros, trabajo, materiales, equipo, los servicios y las instalaciones, así como categorías especiales tales como asignación por inflación o un costo por contingencia. Una estimación de costos es una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar esta actividad. Entonces, ¿qué le están diciendo a usted aquí? Ojo con el trabajo, nosotros ya hicimos una descripción del trabajo. Ojo con los materiales, cómo fue que los compró, dónde fue que los compró, qué riesgos tiene esa decisión y no otra, qué equipos necesitó, los compró, los alquiló, los pidió prestados, le van a durar cuánto tiempo, le alcanzan para todo el proyecto, tiene que repararlos o renovarlos en algún punto del proyecto, qué servicios necesita usted adquirir durante o disfrutar o usufruir durante la ejecución del proyecto, ¿cierto?
pues, servicios públicos, necesita comprar comida, necesita que le provean salud, necesita que le provean ropa, ¿qué es montallantas? ¿Qué servicios necesita usted que le provean durante la ejecución del proyecto? Y hablamos también de las instalaciones. Ajá, durante la noche, ¿dónde se van a quedar las cosas guardadas? Vamos a tener una bodega, toca alquilar un lugar cercano. ¿Qué tipo de instalaciones son necesarias para la ejecución del proyecto? Hablamos también de las categorías especiales, como la asignación por inflación. ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto? Aquí en Colombia, nosotros manejamos unas inflaciones bajitas realmente. A nosotros nos parece que todo aquí es malo y que es una porquería, pero realmente, pues cuando hablamos de inflaciones de menos del 5% anual, pues no estamos considerando países como Argentina, como Brasil, como tantos otros, que tienen inflaciones anuales de 2 dígitos. Sí, pues, de Venezuela ni hablar. Pero cuando hablamos de Argentina, Argentina también ni hablemos, porque es que Argentina maneja inflaciones mensuales del 12%, ¿cierto? Ha habido casos en países como Brasil en que hubo inflaciones del 1000% anual en los 90. Entonces usted le pagaban el primer día de mes y usted se compraba todo el salario en mercado el primer día, el día 1 de mes, porque si usted iba a comprar algo con ese mismo salario el día 20 de mes ya no le alcanzaba para nada, ¿cierto? Entonces estamos hablando de inflaciones o de costos por contingencia. Repito, por segunda vez es importante considerar los costos por contingencias porque siempre van a pasar cosas que no estaban presupuestadas a pasar. No, presupuestadas deben estar. No estábamos esperando que pasaran, ¿sí? Por eso es importante tener un costo para la contingencia de esas cosas que podían o no pasar y queríamos que no pasaran, pero acaban pasando. Una estimación de costos es entonces una evaluación cuantitativa de los costos probables. La clave, la palabra del día de hoy es probables de los recursos necesarios para completar las actividades. Y volvemos a hablar de completar las actividades. Venimos aquí al gráfico 2 donde decimos cuáles son las entradas para la estimación de costos. La línea base del alcance la definimos cuando vimos la dimensión de alcance. Cronograma de proyecto lo definimos cuando hablamos de la dimensión tiempo. La planificación de los recursos humanos, esta nos faltó desgraciadamente, pero cuando hablamos de contratación tenemos una buena idea de quién vamos a contratar, cómo, bajo qué modelo. El registro de riesgos también lo alcanzamos a ver cuando vimos la gestión del riesgo. Factores ambientales se han ido tocando a lo largo de varias fases de las dimensiones, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos también. Y hablamos de los activos de los procesos de organización. Este es un documento que habla de qué tenemos cuando arrancamos, qué es nuestro, ¿no? Qué máquinas son nuestras, qué equipos son nuestros, qué instalaciones tenemos, qué herramientas son nuestras, todo lo que ya tenemos, qué es lo que ya tenemos, cuáles son los activos del proceso de la organización. Entonces entramos a estimar los costos y herramientas, los costos a través de las siguientes herramientas y técnicas. Entonces hablamos del juicio de expertos. ¿Qué es eso? Pues hombre, tráigase a alguien que sepa muy bien de qué está hablando para que le ayude a emitir un juicio de cuánto va a ser el costo de la estimación de sus costos, ¿cierto? Entonces eso es traer a alguien con experiencia, con experticia, con ya algún nivel de conocimiento, algún muy buen nivel de conocimiento que le permita a usted apoyarse en esa persona para tomar decisiones. Luego dice estimación análoga. ¿En qué consiste la estimación análoga? Por definición, es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. Entonces usted separa en una actividad un proyecto anterior donde usted ya trabajó y dice, pues sí, si la primera vez hacer esto a mí me costó 100 y las condiciones son similares, yo ya sé que me va a costar alrededor de 100 y me paro en ese punto para empezar a tomar decisiones de cuánto me puede variar los costos de ese segundo proyecto. La segunda es una estimación paramétrica. ¿En qué consiste? Por definición, es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de datos históricos y los parámetros de un proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables. Por ejemplo, metros cuadrados de construcción. Entonces yo digo, listo, de acuerdo a otro proyecto que se hizo, el metro cuadrado se calculó así, así y así. Para este vamos a calcular entonces los costos a partir del metro cuadrado de construcción.
Si se calculó así en el proyecto 1, aquí vamos a utilizar el mismo parámetro, la misma ecuación, y vamos a terminar definiendo un costo de valor por metro cuadrado de acuerdo a este proyecto. ¿Listo? Hablamos entonces de una estimación ascendente. Por definición dice, es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en las EDT. Cuando hablamos de las EDT, ya fue lo que habíamos mencionado por acá arriba, cuando hablábamos de las EDT, que son las estructuras de desglose del trabajo. Quiere decir que yo voy al nivel más bajito de las tareas o de las acciones a ejecutar y empiezo, listo, si, cuando hicimos el ejercicio del asado, si ir a comprar la yuca vale tanto, y comprar la yuca vale tanto, y cocinar la yuca vale tanto, y hacer el ají vale tanto, y la carne, escogerla, ir a comprarla tanto, comprarla, prepararla, servirla, entregarla. Yo voy desde el paquete más bajo de ejecución del trabajo y voy dándole precio. Y digo, si ir a comprarla vale 100 pesos, comprarla vale 1000 pesos, traerla vale otros 100 pesos, prepararla vale 50 pesos, los platos desechables valen 25 pesos y voy sumando hacia arriba ascendentemente hasta que yo llegue al punto de entregué la comida. Cuando yo entrego la comida, que es el objetivo de ese nivel de tareas, pues yo ya llevo una carga acumulada de valores que me dicen sus costos son 2.500 pesos de acuerdo a la entrega de los yuca y papa para el asado. ¿Sí? Esa es la estimación ascendente. Luego hablamos de una estimación por 3 valores. Esa es otra herramienta o técnica en la que yo me paro y digo, voy a dar un valor pesimista, un valor esperado y un valor optimista. Y hago la estimación de costos basada en 3 valores y voy sumando en cada una de las 3 fases. Y digo, mi sumatoria total de costos para el proyecto pesimista es este valor, la normal, esperada o deseada es este valor y la optimista es este otro valor, X, Y y Z. Entonces yo ya sé que voy haciendo mi proyección de acuerdo a esos 3 valores y con esos 3 valores voy controlando no salirme de esos parámetros, ¿cierto? Luego hablamos del análisis de la reserva. Finalmente tengo que decir, listo, de acuerdo a lo que yo pienso que voy a gastar y el riesgo que estoy corriendo, sé que debo manejar un nivel de reserva X de dinero que me permita continuar manteniendo mi ganancia proyectada y cubrir todas las posibles variaciones en los costos que se puedan incurrir durante las fases de ejecución, ¿cierto? Luego vienen los costos de la calidad, que son los costos más bien de la no calidad, que es saber no manejar, saber que no manejar una calidad, un control de calidad, me puede hacer incurrir en deterioros indeseados, en pérdidas innecesarias, en una serie de no conformidades de material, de entrega, de trabajos intermedios que me van a generar costos. Entonces yo necesito saber cuáles son los costos de la calidad o los costos de la no calidad de mi proyecto. Se pueden utilizar software de estimación de costos para la dirección de proyectos, sí, efectivamente. Y se pueden hacer también análisis de presupuestos para las licitaciones, ¿sí? Esto ya tiene que ver más con la parte pública que no la vamos a alcanzar a cubrir desafortunadamente en ese semestre. Terminamos rápidamente con la estimación de costos salidas. ¿Qué es lo que sale? Sale la estimación de los costos de las actividades, sale la base de los estimados y sale la actualización a los documentos de proyecto. Yo les venía diciendo, actualización de documentos de proyecto, desde la clase pasada les dije, es actualizar los documentos base que son entrada para los otros procesos. La base de los estimados es pues el valor que a partir de ahora usted va a trabajar como, eso es lo que yo creo que me va costando. Y la estimación de los costos de las actividades, ojo, actividades, que es diferente de la base de los estimados. Una tiene que ver con todos los costos, otra con la estimación de los costos de las actividades solamente. Ya nos pasamos de los 14 minutos, terminamos por acá este video y siempre sí, vamos a necesitar un tercer video el día de hoy. Gracias por venir, vengan al Zoom por el siguiente enlace de video, muchas gracias.